Para los siguientes 4 medios, acuarelas, tinta, café y acrílico, vamos a necesitar un papel, una cartulina o una superficie que aguante bastante el agua y no se deforme. Una de las cosas más importantes que hay que saber sobre la acuarela son las distintas densidades para pintar. Vamos a estar trabajando con capas. Primero hay que aplicar una capa muy aguada, esperar que se seque, aplicar otra más densa, esperar que se seque, aplicar otra capa más densa y así sucesivamente. Para identificar y recordar las intensidades de las acuarelas, hagamos esta comparación. La primera capa sería como una limonada, algo así como que parece más agua que pigmento. La segunda capa sería como té, donde se mira aguada pero ya está agarrando como color. La tercera capa sería como café. No me refiero al color, sino a la densidad. Ya tiene más pigmento. La última capa sería como leche, así de denso. Y yo le agrego otra capa que sería como mantequilla o crema. Otra cosa que hay que aprender es a usar bien el pincel, a utilizar el pincel en la forma de trazar. Es importante al momento de usar los pinceles es que uno tiene que trazar con el pincel siguiendo una pincelada paralela al mango del pincel. A diferencia que con los lápices, que uno traza de forma perpendicular al mango del lápiz. Sin importar la dirección a la que vayamos a trazar, siempre debería ir paralelo al mango del pincel. Se podría trazar así, perpendicular, pero solamente si se tiene mucha experiencia. De lo contrario, más bien se generará problemas. Es difícil que el trazo sea uniforme de esta manera. Hay diferentes tipos de pinceles. Yo prefiero los que son medios, que no son tan duros. Hay unos tan duros que parecen escobas o no sé, muy duros. Y hay otros muy suaves que yo creo que son los mejores para acuarela, pero no los sé usar. No me siento cómodo. También hay que ver la cantidad de humedad y pintura que tiene el pincel. Estoy haciendo una prueba con 4 pinceles diferentes. Comenzando con el más duro, con agua y seco. Prefiero el intermedio. El que es muy suave absorbe mucho líquido. Y este que tiene dentro agua, al apretarse sale agua de la punta. Así que uno no tiene que andar con el vasito de agua. Tenemos el agua dentro. En la prueba en seco, con este pincel hice trampa, pues el pincel tiene agua, entonces lo humedezco y pude hacer el relleno tranquilamente. Se nota la diferencia entre los diferentes pinceles porque algunos quedan de forma tosca, como raspado. Rellenos uniformes. Haré 4 ejemplos para ver las distintas capas en acuarela. Podemos aplicar primero el límite de la superficie y luego rellenar. También si uno hace trazos en diferente orientación, cuando se seque se pueden ver la forma de estos trazos. Lo van a poder notar luego. Fíjense en eso. Para ahorrarme un poco de tiempo, porque vamos a estar trabajando por capas y cada capa hay que esperar mucho a que se seque, voy a aplicar la primera capa a cada uno de los cuadrados. También voy a aplicar una capa al degradado. Este se hace aplicando pintura al pincel y a medida que se mancha la superficie, el pincel se va quedando sin pintura, así que va quedando más pálido al final. Aplicaré también la primera capa al que son 2 tonos. Una capa a cada uno de los cuadrados para combinar. A uno de ellos le aplicaré mientras está húmedo el otro color. Al final, este va a quedar más pálido porque tiene más cantidad de agua y por no usar capas. Después de esperar mucho, aplico la segunda capa a todos los siguientes cuadrados. Esta capa es más densa y por lo tanto queda más oscura. Aplico una capa de otro color donde estoy combinando. Esta capa es más densa, recuerden eso. Y vemos que queda más azul. Pero incluso así se puede combinar un poco con el rojo. Al otro voy a echarle una capa más de rojo. Voy a limpiar la paleta para hacer una combinación en la paleta de rojo y azul. Es mejor combinar colores en la paleta y aplicarlos ya combinados, a mi parecer. Aplico una capa de azul donde combinamos los colores.
usando la misma técnica anterior, y un poco de rojo al final para que se combine mejor, así húmedo. Fíjense en esto, tengo dos vasos con agua, uno con agua sucia y otro con agua limpia. Es bueno tener estos dos vasos cuando se está trabajando con acuarela, pues uno sirve para limpiar el pincel y el otro sirve para combinar y que no se nos ensucien los colores. Probemos qué pasa si le echamos agua a la primera capa, vamos quitando pintura más bien. Lo he arruinado. Le pongo un trapo y es peor. Después de esperar, voy a echar la tercera capa. Esta capa tiene que ser tan densa como leche. Vamos a ver que queda más oscuro. Voy a echar rojo al degradado. Con esta capa espesa, vemos que se combina mejor. Hay una parte que siento que le faltó color rojo. Voy a aplicar otra capa con el pincel grueso a lo que había arruinado. Al combinar le echo rojo y vemos que se combina en un morado oscuro. Hago la densidad del azul para el que le había echado dos capas de rojo. Esta sería la tercera capa. Y vemos que prácticamente queda el mismo tono que el otro, pero más uniforme. Cuando esté seco lo veremos mejor. Entonces podemos ver de que entre más capas se le echa, se mira más uniforme el color. Aplico otra capa de azul al degradado. Agrego otra capa a la última. Esta sería la cuarta capa y tiene que ser tan densa como crema. Voy a hacer una línea con una capa densa. Voy a hacer una línea solamente con agua. La diferencia es que entre más agua, más quitamos la pintura. Para que agarre pintura, tiene que ser más densa lo que aplicamos. Hay diferentes calidades y tipos de papel para acuarela y realmente influyen bastante en el resultado final. Antes pensaba que no debían influir tanto, pero me he dado cuenta que sí. Vamos a probar con un par de papeles diferentes a ver si notan la diferencia. Ahora vamos a ver la aplicación en dos papeles diferentes. El papel blanco es más barato. Viene en un paquete, varias hojas pequeñas para acuarela. El papel más oscuro es más caro, lo venden por pliego. Es más grueso y resistente. Cuando aplicamos una capa, ya puedo notar la diferencia. El relleno es más uniforme en el papel bueno. En el otro como que se desliza. Y quedan unas zonas con más pigmento que otras. Al secarse puede verse la diferencia aún mejor. Al hacer degradados también se puede ver que es más uniforme en el papel bueno. En este otro voy a utilizar otra técnica. Primero aplicando agua sin nada de pintura a la superficie. La tengo enmarcada con una cinta de enmascarar. Luego aplico la pintura sobre la superficie húmeda y se va distribuyendo casi que ella sola. Al secarse podremos ver que en el papel bueno queda más uniforme y al quitar la cinta de enmascarar vemos que los bordes quedan perfectos. Hay diferentes tamaños y tipos en la punta. Hay unos más planos, hay unos más redondos, otros con más punta. Hay unos más grandes y hay otros más pequeños. Generalmente se comienza con un fondo y utilizamos el pincel más ancho. Y luego poco a poco se va reduciendo el tamaño del pincel hasta llegar a ser uno de punta muy fina para hacer líneas y detalles. Generalmente las capas de pintura van relacionadas con el tamaño de pincel a usar. Empezamos con una capa suave, con un pincel grande para rellenar la superficie de fondo. Luego usamos un pincel intermedio para hacer rellenos más pequeños. Recuerden que siempre es con una capa más densa. Luego con un pincel aún más pequeño para hacer detalles, con la pintura aún más densa.
Generalmente la acuarela se utiliza para hacer como fondos que se combinan y que se degradan y que son como aguados, y después se trabaja encima de este fondo. Pero con la acuarela también se pueden lograr cosas así de impresionantes y de realistas. No es la acuarela la que define la forma en que vamos a terminar la pintura, pero para mí es válida ambas formas. Lo que sí es que hay que aprender a utilizar las técnicas más básicas, por lo menos, y no solamente quedarse con la acuarela como tirándolo de fondo, digo yo. Estoy haciendo dos pruebas, una simplemente tirando pintura y otra paso a paso. En lo personal casi no he trabajado con la acuarela. Aprendí a pintar usando óleo y acrílico, que son técnicas bastante diferentes en la forma de trabajar. Yo trabajo generalmente de lo oscuro a lo claro y la acuarela se trabaja de lo claro a lo oscuro. Tal vez algún día me atraiga trabajar con la acuarela.